Buenas tardes. Mi nombre es Asunción Moreno Camacho. Soy consultora senior del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona y profesora agregada de la Universidad también de Barcelona. Comodero la mesa número 2 sobre infecciones en dispositivo de asistencia ventricular y o electroestimulación con el doctor Arístides de Alarcón del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y para ello tendremos 4 ponentes muy cualificados con gran experiencia en sus temas. Primero le presentará el primer ponente, el doctor Arístides de Alarcón. Bueno, muchas gracias por estar aquí en este congreso un poco especial. Y como novedad en el programa, estaba el doctor Cobos, pero por problemas de agenda no ha podido asistir. Entonces, en su lugar, la ponencia sobre qué hay de nuevo en dispositivos de electroestimulación la va a hacer el doctor Manuel Frutos López, del Hospital Virgen de Rocío, de la Unidad de Electrofisiología. Es para mí un gran placer el poder presentarlo. Primero, agradecerle que en un tiempo tan limitado haya podido hacerla y, bueno, le hemos pedido además que dé un poquito un matiz infectológico a su ponencia, a su sapiencia cardiológica y para ver qué novedades hay en este tema, sobre todo relacionándolos con problemas que haya habido previamente sobre infección de estos dispositivos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización por invitarme a participar en este 9º Congreso de la SICAP. Los siguientes minutos lo que yo les quería comentar es de aquellas novedades de las que disponemos para intentar minimizar, evitar o manejar las complicaciones derivadas de las infecciones de los dispositivos de electroestimulación cardíaca, ¿no? Es una realidad que cada vez ponemos más marcapasos y desfibriladores. Lo hacemos además en pacientes más añosos, con más comorbilidades y también con mayor expectativa en su expectativa de vida, lo cual tiene un impacto directo sobre un aumento del riesgo de este tipo de complicaciones, como una infección de un dispositivo intracardíaco, ¿no? Estas infecciones además no solo tienen un coste económico para el sistema sanitario, sino que además, como vemos en este trabajo, un porcentaje importante de las mismas son infecciones sistémicas, lo cual tiene un impacto también sobre la mortalidad de los pacientes, ¿no? Los sistemas de electroestimulación cardíaca hasta los últimos años no han evolucionado mucho con respecto a hace 70, que fue cuando se puso el primer tipo de marcapasos, ¿no? El primer marcapaso implantable, ¿no? Constando de un generador y unos electrodos que en este caso van por el sistema vascular y que incluso en los últimos años hemos ido aumentando la complejidad del sistema agregando electrodos que no contribuyen a minimizar este riesgo de complicaciones, ¿no? Sin embargo, en los últimos años se ha buscado modificar este diseño, el diseño de este tipo de dispositivos para evitar las infecciones, por supuesto, además de otras complicaciones asociadas al uso de electrodos intravasculares, intracardíacos, ¿no? ¿De qué tipo de novedades disponemos actualmente para intentar reducir esta incidencia de infecciones? Bueno, pues tendríamos evitar invadir el sistema vascular colocando un dispositivo completamente subcutáneo, con lo cual que es en lo que se basa el DAI subcutáneo, o evitar el bolsillo del generador, el uso de electrodos, comunicar el sistema vascular con el exterior, como ocurre con el marcapasos sin cable, o intentar estimular el corazón de una forma diferente para hacer uso de dispositivos más sencillos y reducir así el impacto sobre el riesgo de infecciones de los mismos, ¿no? Por empezar por lo último, con la estimulación directa del sistema específico de conducción, esto realmente la necesidad de estimular bien el sistema específico de conducción surge de hacer una estimulación más fisiológica, puesto que la estimulación artificial en el ventrículo derecho se ha demostrado ya desde los años 90 que tiene un impacto sobre la mortalidad o sobre un mayor riesgo de infecciones sobre un mayor riesgo de incidencia de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Esto se hizo patente en este gran estudio, el MOS, que se publicó en 2002, y un subanálisis posterior en el año siguiente, se vio que un porcentaje de estimulación ventricular
superior al 40% se asociaba a mayor hospitalización e insuficiencia cardíaca. Otros trabajos han demostrado incluso impacto en la mortalidad, lo cual nos llevó a buscar o a pensar en la manera de intentar reducir o modificar la forma de estimular el ventrículo derecho para minimizar el riesgo de este tipo de complicaciones, ¿no? Para ello surgió, incluso antes del cambio de paradigma que es el que nos encontramos ahora, ya había grupos de trabajo que estaban intentando estimular directamente el sistema específico de conducción, en este caso el His-Purkin, inicialmente con bloqueos AV supragisianos y posteriormente, como ahora comentaré, pues incluso con cualquier tipo de bloqueo AV, ¿no? Este es el grupo dentro de los pioneros está el grupo de Huelva, del Juan Ramón Jiménez, del doctor Barba y el doctor Moriña, con el que he tenido la suerte de trabajar y aprender pues lo que es la estimulación hisiana, que ahora comentaré, ¿no? ¿En qué se consiste esto? Bueno, pues como todos sabemos, colocar un electrodo en el miocardio ventricular derecho nos da lugar a una activación del ventrículo izquierdo completamente anómala, completamente asíncrona, ¿no? Y que como consecuencia se deriva en un riesgo de insuficiencia cardíaca. Implantar directamente un electrodo en el haz de His, una vez que se mapea, el mismo pues nos permite, como vemos aquí en el ejemplo, pues nos permite excitar el corazón a través del sistema específico de conducción de forma que se hace de una manera fisiológica, ¿no? Esto es válido no solo para los bloqueos del nodo AV, sino para los bloqueos más distales, porque la mayoría de los bloqueos se producen en el mismo tronco de las de His. Si colocamos el electrodo más distalmente, pues conseguimos una sincronización fisiológica de la contracción biventricular, ¿de acuerdo? Para ello utilizamos normalmente unas vainas que son preformadas. Ahora mismo el material suele ser de Medtronic, aunque ya hay casas que están trabajando en realizar su propio material. Y utilizamos este tipo de electrodo, que es un electrodo sin luz, es un electrodo de 4,1 French y de fijación activa, pero con hélice fija, y un sistema de registro, que es un polígrafo que utilizamos para los electrofisiológicos, ¿de acuerdo? Con esto nos colocamos en la zona del His y una vez registrado se hacen unas pruebas de estimulación y se fija el electrodo. Y conseguimos, por ejemplo, con este ejemplo, un paciente que hicimos hace unos meses, que conseguimos excitar lo que es el sistema específico de conducción, saltando lo que es la zona de bloqueo y logrando una estimulación de ambos ventrículos de forma completamente fisiológica, con un QRS completamente estrecho. A diferencia de lo que ocurre cuando estimulamos en el APT ventrículo derecho y evitamos esa disincronía, ese riesgo de insuficiencia cardíaca, como ya se ha demostrado en algunos trabajos. Este es el más importante, publicado en 2018, en el que se evaluó los resultados de la estimulación convencional frente a la estimulación hisiana y se vio que de forma significativa había una reducción, fundamentalmente en un endpoint combinado, pero fundamentalmente de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la necesidad de una CREI a terapia de resincronización cardíaca, ¿vale? Con una incidencia de cardiopatía inducida por estimulación, es decir, disfunción ventricular en paciente estimulado por marcapasos, notablemente inferior el grupo de estimulación hisiana, ¿de acuerdo? ¿Qué se pensó entonces? Bueno, porque si podíamos evitar o podíamos resolver un bloqueo completo, ¿por qué no intentar resolver un bloqueo de rama izquierda, que es solo la parte del sistema específico de conducción, ¿no? Y se planteó que podría ser útil la estimulación hisiana para la resincronización de los pacientes, que normalmente pues, tienen disfunción ventricular asociada a un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Este es un ejemplo de un paciente también nuestro que conseguimos con una estimulación hisiana estrechar completamente el QRS, mientras que el QRS basal suyo era con bloqueo de rama izquierda, ¿de acuerdo? Esto ya se ha demostrado en varios trabajos, como el grupo de Huelva, que ha visto que los pacientes con indicación de resincronización convencional que van a estimulación hisiana, pues logran una mejoría a corto plazo en el 100% de los pacientes de la fracción de eyección e incluso en el 50% de ellos una mejoría notable, como es un incremento del 20% de la fracción de eyección, ¿de acuerdo? Hay estudios incluso randomizados. Este es un trabajo pequeño de unos 40 pacientes con respecto a resincronización convencional, estimulación biventricular, en el que, como podemos ver, la estimulación hisiana no es inferior a la estimulación biventricular, incluso aunque de forma no significativa por tamaño de muestra, se ve que produce un incremento mayor que la estimulación biventricular convencional de la fracción de eyección.
Con lo cual, pues, esta es una paciente, por ejemplo, de nuestra que tenía un resincronizador que tuvo un fallo en el electrodo del ventrículo izquierdo a lo largo del seguimiento, con lo cual decidimos resincronizarla con un implante del electrodo en el haz de Hill, corrigiendo el bloqueo de rama izquierda, con lo cual, pues, hubiéramos, como en esta paciente, si lo hubiéramos hecho de entrada, en vez de tener un marcapasos con tricameral, hubiera tenido un marcapasos bicameral y, sin embargo, estaría resincronizada, ¿de acuerdo? No todo es perfecto en la estimulación gisiana, porque lo que se ha visto es que el electrodo queda en una posición en la que es necesario, por lo general, una mayor energía para capturar el sistema específico de conducción, lo cual eso repercute sobre un impacto sobre la longevidad de los marcapasos, que suele ser inferior a la habitual, ¿de acuerdo? Con lo cual requieren más recambio, entonces eso ayuda tampoco a minimizar el riesgo de infecciones, como he comentado, aunque es verdad que simplifica mucho lo que es el implante de un dispositivo para resincronizar al paciente. También es más frecuente la necesidad de revisión del electrodo y es importante una curva de aprendizaje suficiente para tener los resultados que he comentado antes, ¿no? Para ello ha habido una modificación recientemente, en 2017, de la técnica de estimulación del sistema específico de conducción, que en vez de estimular el GIS, se desplaza el electrodo un poco más distalmente y se penetra en el septo interventricular, con la idea de abordar lo que es la rama izquierda, capturar la rama izquierda y conseguir, pues como vemos aquí, una morfología en la estimulación, durante la estimulación de bloqueo de rama derecha, que no tiene el impacto que tiene el bloqueo de rama izquierda, la estimulación ventricular derecha sobre el ventrículo izquierdo. El electrodo queda más penetrado en el septo y tiene como las ventajas fundamentales en que son electrodos más estables, con menos necesidad de energía para capturar el miocardio ventricular y la rama izquierda, y además permite también un sensado mayor de la señal ventricular. También se ha probado en estudios no randomizados y randomizados en marcha, se ha probado para cómo comparar la resincronización cardíaca con incluso mejores resultados que la estimulación biventricular convencional, ¿no? Por poner un ejemplo de lo útil que puede ser este tipo de estimulación en pacientes con infección o, como he comentado antes, para evitar incluso minimizar el riesgo de infección en estos pacientes, pues os comento el caso clínico brevemente de un paciente de 52 años que portaba una prótesis valvular aórtica mecánica, una ablación aórtica severa y disfunción sistólica severa, que en 2007 se puso un DAI con resincronización porque tenía un bloqueo de rama izquierda y una disfunción sistólica severa persistente a pesar de la cirugía. En 2013 tuvo su primer recambio de generador y en 2019 tuvo un nuevo recambio y un downgrade que se llama, que es un cambiar el desfibrilador por marcapaso, porque el paciente ya tenía una fraccionación conservada y era un DAI en prevención primaria que había tenido evento. En septiembre de 2020 el paciente ingresa, el mes pasado ingresó por una infección sistémica del marcapaso con infección de bolsa, afortunadamente sin afectación protésica, ¿de acuerdo? El paciente, como vemos, tenía pues su prótesis aquí en verde y tenía sus 3 electrodos del marcapaso del dispositivo tricameral. Se tuvo que hacer una extracción completa, que lo hicieron el doctor Alarcón y la doctora Gutiérrez, con éxito, sin complicaciones, y nosotros pues nos dispusimos a ponerle al cabo de un par de días un nuevo resincronizador. ¿Qué nos encontramos? Con la vena previa obstruida, una vena de escaso desarrollo y calibre que no nos permitía colocar el electrodo correctamente y una vena que era interventricular posterior que no es buena, no tenía nada más superior. Con lo cual se decidió cambiar el tipo de procedimiento a una estimulación de la rama izquierda. ¿Qué es lo que hicimos? Colocamos, aquí se ve mal, lo señalo con este esquema, por la punta del electrodo estaría aquí, un poquito más, aquí iría el GIS por debajo de la prótesis aórtica, un poquito más distal, y este es más o menos el recorrido del electrodo, y conseguimos, pues, como vemos aquí, este electrodo que está en el fondo, con el detalle aquí a mano izquierda, sería la estimulación mediante resincronización previa a la extracción del dispositivo, con un QRS que no estaba mal resincronizado, pero de 160 milisegundos, y aquí, como vemos, pues la estimulación de la rama izquierda
con un poco de fusión por la misma captura sextal, pues nos permitía obtener un QRS de 120 milisegundos y el paciente se fue con un marcapasos bicameral con unas expectativas de longevidad de 11 años que ya veremos en el seguimiento. Esto es otro ejemplo, paciente con bloqueo de rama izquierda, esto es ya de primo implante, en el que vemos captura de la rama izquierda y con unos ajustes de programación, pues un QRS completamente estrecho, con sincronización sin necesidad de cable de electrodo y con dispositivos más sencillos. ¿Qué pasa con este tipo de electrodo? Un electrodo nuevo, no tiene luz, no tiene hélice retráctil, ya hay alguna serie a corto plazo, por así decirlo, con una media de antigüedad del electrodo de 25 meses, en los que se ve que el electrodo, bueno, pues es bastante seguro a la hora de retirarlo y necesitando vainas y tal, pues en un pequeño porcentaje de pacientes, ¿no? Como vemos aquí en el vídeo de ejemplo, en este vídeo vemos que el electrodo, pues parece que de 4 años sale con bastante facilidad. Hay también electrodos implantados en rama izquierda que parece que también no tienen mucho problema a la hora de ser extraídos, aunque hay poco todavía en el seguimiento, ya tenemos seguimiento, no tenemos a muy largo plazo de este tipo de electrodos, ¿vale? Bueno, en lo que respecta a los marcapasos sin cable, todos conocemos, hoy la novedad de la que podemos disfrutar, bueno, de hace ya algún tiempo, es de un nuevo algoritmo que permite, con el mismo marcapaso, con el micra convencional colocado en ventrículo derecho, podemos disfrutar de la sincronización AV, ¿de acuerdo? Esto lo hacen con un algoritmo que han implementado utilizando el acelerómetro, que es de 3 ejes, y que permite detectar lo que es el llenado en este caso del ventrículo derecho. Detecta entonces lo que es la onda E, y esto permitiría sincronizar lo que es la actividad auricular con la ventricular. Parece ser que consiguen con un porcentaje bastante alto, de los pacientes, con las P sobre todo concentradas en los primeros 300 milisegundos, para evitar también problemas de síndrome de marcapaso. Y es verdad que comentan que hay algunos problemas todavía, sobre todo cuando para los pacientes que taquicardizan o cuando presentan ciertos tipos de taquiarritmia, pero en general parece que puede funcionar bastante bien. Hace también cambios de modo cuando el paciente tiene preservada la conducción intrínseca o otro tipo de cambio de modo para cuando el paciente está en fibrilación auricular, de manera que se ajusta bastante bastante bien en función del ritmo del paciente, ¿no? Para nosotros el marcapasos sin micra es una opción de tratamiento bastante útil, sobre todo en pacientes que tienen problemas de accesos vasculares, como en este ejemplo, de paciente que tiene una deformidad torácica importante y problemas de accesos vasculares de forma bilateral, pero también en pacientes que han tenido infección de dispositivo, como en este caso, que es un paciente que tenía un DAE abdominal desde el 95, en prevención secundaria, posteriormente se le puso por infección sin extracción del sistema, como vemos aquí, el electrodo antiguo, se le puso un sistema nuevo pues, en 2009, y en 2012 tuvo una endocarditis por el cual hubo que hacer una esternotomía para sacarle todos los electrodos que tenía. Como el paciente había estado asintomático, tenía ciertas comorbilidades en paciente frágil y no había tenido problemas desde el año 95 de arrítmico, con lo cual se decidió no dejar nada. Pero el paciente después acudió por una FA lenta asintomática, sincopal, con lo cual, viendo que no tenía acceso por ninguna de las subclaves, que probablemente las hubiéramos obviado igualmente, se le puso un marcapaso micra y el paciente está perfectamente sin nada, de ningún electrodo, ni nada, ni bolsillo subcutáneo, ni nada. Y con respecto al DAI subcutáneo, ya sabéis que funciona, que tiene también su población, un paciente que no necesite estimulación, no necesite resincronización, no necesiten terapia antitaquicardia mediante estimulación para eliminar taquicardia, no tengan taquicardias lentas, que pasen el screening, que hoy día es un screening que nosotros hacemos automático, por lo menos en un par de vectores. Y hoy día, además, la ventaja que tenemos es que disponemos, como novedad del DAI subcutáneo, disponemos de un nuevo algoritmo que nos permite un sensado más preciso de las señales, minimizando el riesgo de sobresensado y de terapias inapropiadas por sensado de la onda T, ¿de acuerdo? Como novedad, hace un par de meses publicó el estudio Pretorian, que es un randomizado frente al DAI convencional, en el que se evalúa el DAI subcutáneo y el DAI transvenoso
en una población bastante estándar, una edad media de 63-64 años, isquémicos en su mayoría, varones, como suele ser lo habitual. En este caso, un QRS estrecho, no requerían resincronización, fraccionalización del 30% y en clase funcional 2, ¿de acuerdo? Aquí se vio que no era inferior en un endpoint de seguridad respecto a complicaciones derivadas del electrodo, del generador o bien de terapias inapropiadas. Sí es verdad que cuando evalúan por separado estos ítems, pues se ve que el DAI subcutáneo es superior en lo que respecta a problemas derivados del electrodo, bolsillo de generador y tal, y sin embargo tiene un mayor riesgo de terapias inapropiadas, de choques inapropiados. Sí es verdad que no sabía utilizar el algoritmo este nuevo del que disponemos hoy, probablemente esta diferencia sea bastante menor. Vemos que tanto en pacientes por intención hubo pocos cruces, pero en intención de tratar y por protocolo las diferencias no fueron significativas, y vemos que en el DAI transvenoso, que es esta columna de aquí, vemos que las infecciones fueron superiores, no de forma significativa tampoco, pero las complicaciones del electrodo sí, que vemos aquí, ¿no? También nosotros utilizamos en estos pacientes que ha presentado infecciones, este tipo de dispositivos, pues nos permite respetar lo que es el sistema vascular y evitar el riesgo de volver con un sistema puesto en el lado contralateral, de seguir teniendo problemas de infecciones y infecciones más graves, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de una chica de 47 años, comento brevemente, una miocardiopatía hipertrófica, que se puso el desfibrilador en prevención primaria en 2008, se hizo un recambio en 2016, se tuvo que hacer un implante de un sistema completo en 2000, poco después, por una terapia apropiada con una alerta de integridad del sistema, y en 2018, pues por amenaza de cúbito, se le hizo una recolocación submuscular con una bolsillo Tyren. Muchas intervenciones y al final acabó con una infección de bolsa y se hubo que hacer una retirada de todo el sistema y se le puso un DAI subcutáneo. Esta es la radiografía después del segundo implante, del segundo sistema por el mismo lado, y al final pues se le puso un DAI subcutáneo. La mujer está en el seguimiento asintomática, sin terapias inapropiadas y en buena situación clínica. Por lo tanto, en conclusión, las infecciones de los dispositivos de electroestimulación cardíaca son un inconveniente, son uno de los grandes inconvenientes de los dispositivos en la actualidad, que los avances de la tecnología destinados no solo a esto, pero van en gran medida encaminados a reducir las complicaciones asociadas a las mismas, o minimizar este tipo de complicaciones, y que para ello disponemos de la estimulación del sistema específico de conducción, que permite utilizar dispositivos más simples y más longevos. El marcapasos sin cable nos permitiría eliminar el electrodo de bolsillo generador, y actualmente podríamos utilizarlo para sustituir un marcapasos bicameral, y el DAI subcutáneo nos respeta lo que es el sistema vascular. Y por mi parte nada más, muchas gracias y buenas tardes. A continuación, le presentaré el siguiente ponente, que es la ponente número 2, que nos hablará de infecciones de las asistencias ventriculares como terapia de destino, tratamiento supresivo, con un interrogante: ¿cuál y durante cuánto tiempo? Para ello, lo presentará la doctora Marta Hernández Meneses, que es especialista en medicina interna y con actividad profesional en el campo de las enfermedades infecciosas en el Hospital Clínic de Barcelona. Concretamente, sus principales áreas de actividad asistencial e investigadora son la endocarditis infecciosa, las infecciones cardiovasculares sobre prótesis vasculares y dispositivos de electroestimulación cardíaca. Además, se dedica al manejo de la infección nosocomial y comunitaria relacionada con la atención en la salud. También es profesora asociada de la Universidad de Barcelona y en el ámbito investigador ha tenido un contrato Río Ortega con el Instituto de Salud Carlos III durante los años 2018 al 2020, que finalizará ahora en diciembre. Se encuentra finalizando su tesis doctoral en infecciones en dispositivos de electroestimulación cardíaca. Durante el año 2019 tuvo la oportunidad de realizar una estancia formativa en la Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, lo que le permitió completar su formación multidisciplinar en este campo de las infecciones de los dispositivos. Su charla precisamente va en esta línea y nos hablará sobre la clasificación, diagnóstico y manejo de las infecciones de asistencias ventriculares
especialmente atendiendo al tratamiento y seguimiento de los pacientes con infección de asistencia ventricular izquierda como terapia puente al trasplante cardíaco. Seguro que vamos a disfrutar con su exposición. Hola, buenas tardes. Yo soy Marta Hernández Meneses. Muchas gracias a la CICAP, a todo el comité organizador por mantener vivo el espíritu de la organización de estas jornadas a pesar de las circunstancias. Y bueno, empiezo con la presentación. Uno de los temas que me han encomendado hablar es sobre cuál es el mejor manejo de la antibioterapia supresiva en las infecciones de asistencias ventriculares. Y quizá para poder empezar a hablar del manejo de la antibioterapia supresiva en estas infecciones deberíamos de centrarnos en las infecciones de asistencias ventriculares de larga duración. Así que de eso va a versar mi charla, de las infecciones de asistencia ventricular de larga duración, este es la outline que voy a usar de cuál es la definición o la mejor clasificación de estas infecciones, cuáles son los avances en el diagnóstico de los últimos años, el manejo clínico y el rol de la antibioterapia supresiva y cómo prevenirlas, ¿no? Lo primero que tenemos que saber con respecto a las asistencias ventriculares es que en las últimas décadas han cambiado muchísimo en cuanto a su disposición, mejoras y cambios hemodinámicos, como por ejemplo de paso de las bombas pulsátiles de pulsátil a flujo continuo, pero no voy a entrar mucho en los detalles esto porque tenemos en la audiencia cirujanos cardíacos y cardiólogos que seguramente saben más que yo de este tema. Lo que sí es importante es que la introducción de las asistencias ventriculares en los pacientes con insuficiencia cardíaca terminal ha supuesto un beneficio cuantitativo para la mejora de su calidad de vida, reduciendo la tasa de reingresos y mejorando la supervivencia. Pero también conllevan unos riesgos y dentro de estos riesgos, una de las más frecuentes son las infecciones. Por supuesto, las complicaciones derivadas de la patología de base y las complicaciones hemodinámicas de estas bombas, pero las infecciones son constituyen casi un 20% de las complicaciones, seguida de los ictus y el sangrado. Así que yo creo que es importante conocer cómo es el manejo de estas infecciones. Para hablar de infecciones en asistencias ventriculares de larga duración, hablamos de dos tipos, de las asistencias que se implantan como puente al trasplante, en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca terminal hasta que encuentran un donante, y las asistencias ventriculares como terapia de destino, en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca terminal que no son candidatos a trasplante por algún tipo de motivo, una neoplasia o cualquier otro motivo, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un esquema de una de las asistencias ventriculares que más se ponen en España, que es el Hermey 3, que es una bomba que se implanta en el ápex del ventrículo izquierdo y que bombea la sangre del ápex del ventrículo izquierdo a la aorta. Realmente, desde el punto de vista de la infección de esta bomba, emerge un bolsillo que va al plano subcutáneo, que es subsidiario de infectarse. De este bolsillo sale un cable, que es el driveline, que va a atravesar el mediastino, va a salir por la piel en cavidad abdominal y que se va a unir al modular, al controlador, donde uno ajusta los parámetros hemodinámicos de esta asistencia del ventrículo izquierdo. Y este controlador es lo que está unido a las baterías, que tienen una vida media en torno a 25 o 48 horas, que les da pues bastante, que luego el paciente lo puede cargar, ¿no? Entonces, otro de los puntos en los que se puede infectar esta asistencia, pues es el driveline, además de, por supuesto, la cánula, ¿no? Y esto es una radiografía de tórax de uno de nuestros pacientes en los que se implantó el HeartMate el año pasado, y esto es una foto de este paciente que desarrolló una infección de asistencia ventricular relacionada con la asistencia ventricular, y esta es la consulta, un paciente de los que tenemos con antibioterapia supresiva crónica. ¿Y cómo clasificamos o cómo definimos estas infecciones? Bueno, lo más importante o lo primero que deberíamos de saber es un poco su incidencia, su prevalencia. Como les dije, las asistencias de primera generación, que eran más pulsátiles, se infectaban más que las de flujo continuo, con unas tasas de incidencia de en torno hasta el 80% en las de primera generación, hasta el 50% de infecciones globales en las de segunda. Hay estudios publicados en la literatura en el 2003 que demostraron con significación estadística que las asistencias de flujo pulsátil se infectan más, desarrollan más infección relacionada con la asistencia que las de flujo continuo. Y, por supuesto, aquellas de destino, por estar más tiempo en el cuerpo del paciente, pues son más subsidiarias a infectarse.
Pero la mejor manera de entender estas infecciones es clasificándolas desde el punto de vista anatómico. Todas las sociedades americanas y europeas que intentan clasificar estas infecciones las estratifican como BAT específicas, o sea, específicas a la asistencia ventricular, o BAT relacionadas con la asistencia ventricular, o no BAT relacionadas, ¿no? Entonces, dentro de la BAT específica podemos tener una infección del pocket, una infección del driveline, una infección de la asistencia, estos son BAT specific, y BAT related BAT infection serían, pues, por ejemplo, las bacteriemias asociadas a infección de asistencia o endocarditis o mediastinitis. Entonces, luego, por supuesto, estos pacientes pueden tener otro tipo de infecciones como neumonías, infección de orina, etc. Quizá en esta diapositiva lo entendemos mejor. Las infecciones de driveline son quizá las más frecuentes y son BAT specific. Las pan pocket, las infecciones de bolsillo, son las que le siguen frecuencia quizá. Luego tenemos la bloodstream infection, que pueden ser relacionadas con la asistencia, como les dije, bacteriemia, mediastinitis, endocarditis, o no relacionadas con la asistencia, como podría ser perfectamente una bacteriemia de catéter. Si entramos a entender un poco mejor las infecciones de driveline, que quizás es de las que más conocimiento tenemos o de las que más evidencia tenemos, son las más frecuentes y tienen una prevalencia mayor de hasta un 30%, con una incidencia mayor con respecto a las otras relacionadas con asistencia, y tienen como particularidad que suelen presentarse de una forma más retrasada con respecto al implante, o sea, la presentación media suele ser a los 6 meses. Como fijáis en la fotografía, pues son infecciones superficiales de tejidos blandos, ¿no? Con eritema, purulencia, etc. Aquí tenemos un estudio publicado en el CID que intentaba determinar cuáles eran los microorganismos causales más frecuentes de estas infecciones. Como veis, son la flora de la piel. Casi más del 50% son Coccus gram positivos, predominio de Aureus. En Europa, Aureus oxae. Como son pacientes que vienen mucho al hospital, están colonizados por Bacillus gram negativos, así que es bastante frecuente tener infecciones polimicrobianas, y dentro de las enterobacterias la más frecuente es la Pseudomonas. Son raras las infecciones por cándida, pero no son imposibles. Abajo tenéis un desglose de las antibioterapias supresivas que usaban en este estudio que publicaron en la CIDED, pero que quizá que es del 2013 y se nos ha quedado un poco obsoleto con respecto a los esquemas que usamos hoy en día. Las otras infecciones relacionadas con asistencia son las pan pocket infections. En general, estas son más precoces porque uno de los mecanismos de etiopatogenia es el momento del implante. A veces en el hematoma que se queda posterior al implante de la asistencia se coloniza, se sobreinfecta y produce la infección, u otras veces son infecciones que progresan de la infección del driveline. Son menos frecuentes y en general necesitamos un escáner o otras pruebas diagnósticas de las que hablaremos más adelante para poderlas diagnosticar. Suelen requerir no solo antibioterapia oral o endovenosa, sino también debridaje quirúrgico, y en los casos en los que asumimos que se ha formado un biofilm es necesario valorar incluso la antibioterapia supresiva crónica. En cuanto a gravedad, las más, como deducible, las más graves son las infecciones, las bacteriemias relacionadas o no relacionadas con la asistencia. En general son las que tienen impacto sobre la mortalidad, son un poco menos prevalentes, y hay estudios que las relacionan con un aumento de hemorragia y de ictus en los pacientes portadores de asistencia. De hecho, hay un estudio publicado en el 2017 que relacionaba la bacteriemia por el Pseudomonas a tener más riesgo de ictus en pacientes con asistencia continua. El 40% de estas bacteriemias relacionadas con asistencia vienen de infección de driveline que ha progresado. Quizá como manifestación más grave de las infecciones de las bacteriemias relacionadas con asistencia son las endocarditis. Intermax describe una prevalencia del 0,6%. Son pacientes que presentan bacteriemia continua con sepsis y que, a pesar de la antibioterapia eficaz y dirigida, no se aclara la bacteriemia. En general, no se curan si no retiras la asistencia o consideras, en algunos casos, antibioterapia supresiva de por vida.
Y esto es un artículo que más o menos explica la prevalencia microbiológica de estas infecciones en Estados Unidos. En general, como ya les he dicho, coco gram positivo, sobre todo aureus. Dentro de las enterobacterias, la más frecuente es la pseudomonas. La cándida solamente la vemos en aquellas infecciones más graves, infecciones endovasculares. Esto es una metaanálisis que publica 52 estudios que intentan relacionar las infecciones de asistencia ventriculares con la mortalidad. Ellos lo que describen es que a menor edad y mayor índice de masa corporal, más riesgo de infección. Y que son las infecciones de Drifline las que menos se desarrollan, se relacionan con un impacto sobre la mortalidad. ¿Y cómo podemos diagnosticar estas infecciones? ¿Cuál es el valor del PET o cuál es el valor de la gammagrafía de leucos marcados en estas infecciones? Bueno, generalmente antes del 2013 se usaba más la gammagrafía de leucos marcados para diagnosticar estas infecciones, pero diferentes estudios que se han publicado en la literatura, ahí desde la introducción del PET y su rol en la infección cardiovascular, hemos ido utilizando más el PET para diagnosticar estas infecciones. Lo que os traigo es un estudio muy interesante, que es un unicéntrico francés publicado en la Revista Europea de Cardiología de Imagen, que intentó demostrar la sensibilidad y especificidad que tenía el PET, realizándolo en diferentes pacientes portadores de una asistencia continua. Vieron 36 trupes verdaderos positivos, 15 verdaderos negativos, 4 falsos negativos, dentro de los cuales 3 eran bacteriemias y 6 falsos positivos. Si os fijáis, tenían una tasa de sensibilidad bastante elevada, el 90%, lo que más diagnosticaron fueron infecciones superficiales o de Drifline, y también fueron capaces de diagnosticar embolismos sépticos. Los autores lo que intentaron clasificar aquí eran el nivel 1 y 2, las infecciones superficiales y profundas y un poco más profundas de Pan-Pocket, pero sin bacteriemia, y en el nivel 3 posicionaron las infecciones de asistencia con bacteriemia. Si os fijáis, el PET fue capaz de discernir de una forma estadísticamente significativa las infecciones superficiales de Drifline y de Pan-Pocket, y de la porción subcutánea particularmente, y tuvo una tendencia a la significación estadística en las infecciones profundas con bacteriemia, pero sin tener esta capacidad diagnóstica. Quizá esto es debido a que no realizaron una correcta supresión miocárdica y con perfusiones de heparina, y que estos pacientes, en concreto los que tenían bacteriemia, llevaban una larga temporada de tiempo con antibióticos. Estas son imágenes donde podemos ver la infección del Pan-Pocket y del Drifline. Aquí vemos efectivamente la captación del Drifline y esto es un verdadero negativo. Simplemente para no entretenerme demasiado, esto es un metaanálisis de 10 estudios que exactamente corroboran la gran especificidad y sensibilidad del PET para diagnosticar el Drifline y el Pan-Pocket Infection. Y finalmente, este es un último artículo publicado recientemente que intentaba comparar la sensibilidad y especificidad del PET cardíaco en el diagnóstico de estas infecciones con la gammografía. Y vieron que el PET era capaz, con una mayor sensibilidad, y esto era estadísticamente significativo, de diagnosticar mejor las infecciones de asistencia ventricular con respecto a la gammografía. ¿Y cuál es el manejo de estas infecciones? Bueno, ¿cómo podemos manejarla y en qué momento debemos de utilizar la antibioterapia supresiva crónica? Tenemos que retirar siempre el dispositivo cada vez que diagnosticamos una infección. Bien, este artículo que os traigo es un multicéntrico, este sí que es un multicéntrico francés, en el que me voy a basar para intentar explicar cómo podemos manejar mejor estas infecciones. Ellos, de su cohorte de 36 pacientes con asistencia ventricular e infección, intentaron estratificarlas entre cuáles eran infección de Drifline, que vieron que es casi un 50%, cuáles tenían manifestaciones locorregionales y cuántas tenían afectación del bolsillo. En general, de toda su cohorte de pacientes con asistencia, casi un 23% presentaron infección o relacionada con la asistencia o específica de asistencia. Tuvieron un retraso del diagnóstico de casi 3 meses, y como veis, la microbiología es bastante similar a la publicada en la literatura. Un predominio de aureus, casi más de un 50%, también seguido de bacilos gram negativos, y dentro de los gram negativos la más frecuente es la infección por pseudomonas. Los coagulases negativos también tienen un rol importante y no describieron ninguna infección fúngica.
Es importante destacar que las infecciones fueron polimicrobianas en más de la mitad de los casos. Si os fijáis, trataron a los pacientes con antibioterapia endovenosa casi en un 75% de los casos, pero 9 pacientes pudieron curarse solo con antibioterapia oral. En general, los tratamientos son prolongados, la media fue de 90 días por paciente y un 47% requirió de bridaje quirúrgico. En general, la asistencia fue extraída en los pacientes en los que se implantaba como puente al trasplante. Ningún paciente requirió retirada de la asistencia por causa de la infección y tampoco por causa de la infección se contraindicó el trasplante. 3 pacientes murieron, uno de los cuales por causa de la infección, que fue una bacteriemia persistente por Staphylococcus aureus que acabó derivando en una mediastinitis. De los pacientes que describen en su cohorte, 9 continúan con antibioterapia supresiva crónica porque consideraron que la asistencia estaba infectada, que no se iba a retirar, que no era necesario retirarla desde el punto de vista coste efectivo o lo individualizaron para cada caso y continuaron con antibioterapia supresiva crónica. De sus pacientes, un 94% en el seguimiento no han presentado secuelas ni recidivas. Este es otro estudio bastante interesante que, si bien en contraposición con el estudio francés, estos compañeros de la Mayo Clinic solo han seleccionado a los pacientes con asistencia a larga duración como puente al trasplante, han excluido en este estudio a aquellos que tienen la asistencia como terapia de destino. Y si os fijáis en el flowchart, de sus 54 pacientes que cumplían los criterios de inclusión, de que llevaban la asistencia de larga duración de flujo continuo como puente al trasplante, excluyeron a aquellos que tenían infección de otras causas que no eran relacionadas con la asistencia ni específicas de la asistencia y solamente tomaron las infecciones relacionadas y específicas con la asistencia. Un 72% eran específicas, eran de Pan Pocket, Driveline o Bloodstream o de la cánula, y un 27% eran relacionadas, que solían ser bacteriemias relacionadas con la asistencia. De sus specific infection, lo más frecuente, como hemos dicho en toda la charla, era de Driveline infection, un 22% afectaban al bolsillo y otro 22% afectaban a todo el dispositivo. En general, coco gram positivos como causa más frecuente, seguido de las infecciones polimicrobianas. Solo tuvieron un caso de infección fúngica en las infecciones específicas. De sus infecciones relacionadas con la asistencia, secundarias, o sea, en el contexto de bacteriemias relacionadas a la asistencia eran pues la mayor parte, un 80%, y la otra infección era una mediastinitis. Si os fijáis, tratamos estas infecciones durante un largo tiempo. La media de duración de terapia antibiótica en las infecciones específicas de asistencia ventricular era de 200 días y la media en las infecciones de asistencia, en las infecciones relacionadas con asistencia era de 132 días. Un 46% de las infecciones específicas requirieron debridamiento quirúrgico, solo un 20% de las relacionadas requirió debridamiento quirúrgico. Esta es la tabla que nos anexan los autores, donde intentan describir la cohorte de sus pacientes con asistencia ventricular. Si os fijáis, se infectan más aquellos que tienen una Charlson mayor, con más diabetes, más hipertensión, o sea, pacientes con más comorbilidades. Y en general, comparando las infecciones específicas de asistencia con las relacionadas con la asistencia, vemos que en general las específicas se diagnostican de una forma más precoz, o sea, están más relacionadas con el implante, requieren más debridamiento quirúrgico, antibioterapia más tiempo prolongada. Debemos de entender que dentro de las relativas a la asistencia a veces son bacteriemias por catéter y en general pues tienen más gravedad, ¿no? Ningún paciente que llevaba la asistencia ventricular comparando que tuvo una infección por la asistencia ventricular, comparando con aquellos que no tuvieron infección, tuvo una duración mayor de la asistencia por culpa de estar infectado. Es decir, que esto quiere decir que ellos no contraindicaron el trasplante ni retrasaron el trasplante por causa de una infección de la asistencia. De sus pacientes, un 95% el día del trasplante llevaban antibioterapia supresiva crónica,
de estos que tenían infección, y un 62%, casi un 70% prolongaron la antibioterapia supresiva después del trasplante hasta unos 14 días. La estancia hospitalaria no fue diferente entre los grupos de pacientes infectados y no infectados, y tampoco tuvieron un impacto en la supervivencia, en las recidivas o en la supervivencia a los 5 años. Y aquí veis las curvas de supervivencia. De modo que para hacer una especie de resumen de cuál sería el mejor manejo de estas infecciones y cuál es el rol de la antibioterapia supresiva crónica, podríamos entender que las infecciones de Dreyfus como infección superficial en general deberían de tratarse, si son no complicadas, con antibioterapia oral, si es posible, adecuada a la flora, primero empírica, pues intentando cubrir flora de la piel, coagulasas negativos, Staphylococcus aureus, y dentro de las enterobacterias con cobertura para Pseudomonas, al menos 15 días, porque existe un riesgo de progresión de la infección del Driveline y de bacteriemia. Recordamos que hasta un 42% de las bacteriemias relacionadas con la asistencia son por infección del Driveline. Pero si la infección es complicada, debemos de considerar el debridamiento quirúrgico o la antibioterapia prolongada en aquellos casos, incluso antibioterapia supresiva crónica. En general, estas infecciones no requieren retirada de la asistencia. Cuando el bolsillo está infectado, la gravedad es un poco mayor, y en estos casos debemos de considerar a veces una antibioterapia endovenosa de entrada, aunque luego haremos un tratamiento de consolidación vía oral. En general, prolongamos los antibióticos más de 15 días y normalmente requieren debridamiento quirúrgico. No siempre, y es raro que consideremos la retirada de la asistencia. A veces hay que individualizar cada caso, y en los casos en los que consideramos que hay biofilm sobre la asistencia y que no se va a curar si no la retiramos, podemos valorar la antibioterapia supresiva crónica. Y el PET podría tener un rol en el seguimiento de estos pacientes. Cuando hay una infección, una bacteriemia relacionada con la asistencia, una bacteriemia persistente, continua, que consideramos que se afecta a la asistencia, la antibioterapia endovenosa es mandatoria, por lo menos 4 a 6 semanas, y confirmar siempre el aclaramiento de la bacteriemia y considerar la antibioterapia supresiva crónica como tratamiento de consolidación hasta el trasplante, o en aquellos casos de terapia de destino, ver hasta qué punto hay que individualizar en cada caso si se retira la asistencia o dejamos antibioterapia supresiva de por vida. Y finalmente, para prevenir estas infecciones, realmente iba a entrar a explicaros las antibioterapias profilácticas en el momento del implante, pero como no quiero, como la doctora Iranzo de Madrid va a hablarnos de si está indicada la profilaxis antifúngica o no, prefiero no entrar a hablar del REMAX trial o todos los esquemas de antibioterapia que podemos utilizar para prevenir estas infecciones. Quizá para prevenir estas infecciones lo más importante es minimizar la manipulación, utilizar la enfermería y educar al paciente para el cuidado del Driveline adecuado. Sobre todo, hay estudios que demuestran que cuando el Driveline tiene una parte de terciopelo que debe de quedar internalizada en la piel, y cuando esta se extruye, se ha demostrado que tiene más tendencia a la infección. Así que es muy importante enseñar al paciente el cuidado del Driveline para que este no se externalice. Por supuesto, utilizar la antibioterapia profiláctica cuando tenemos un diagnóstico de la infección, en los esquemas empíricos que cubran Cocogram positivos y Bacillogram negativos. Y bueno, en definitiva, algunos clínicos consideran la antibioterapia secundaria, pero esta no está demostrada. Finalmente, como mensajes para resumir la charla, debemos de concluir que las infecciones de asistencia ventricular son una complicación frecuente en las asistencias de larga duración, aunque su prevalencia ha disminuido al cambiar de flujo pulsátil a flujo continuo, que las infecciones más frecuentes son las de Driveline, que la antibioterapia supresiva debe ser considerada en los casos en los que no se puede erradicar la infección, que no siempre es necesaria retirar la asistencia y que no siempre es una contraindicación. De hecho, es raro que sea una contraindicación para el trasplante.
Prolongar la antibioterapia supresiva crónica después del trasplante, al menos 15 días, mejora la supervivencia. Y el PET es una herramienta diagnóstica sobre todo en las infecciones de Drifling e infecciones de Pan Pocket. Todavía está por demostrar su rol en las bacteriemias relacionadas con la asistencia. La prevención de la herida, la educación del paciente, el cuidado del Drifling es la medida que mayor impacto tiene en la prevención de estas infecciones. Muchas gracias, perdón que me he pasado 5 minutos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la estupenda ponencia, la doctora Hernández Meneses. A continuación voy a presentar la siguiente ponencia. A nadie se le escapa y la prueba es como estamos aquí, que son tiempos difíciles en los que esta pandemia pues no solo acarrea problemas y una mortalidad considerable por el propio virus, sino que además hemos dejado de hacer otras cosas que habitualmente hacíamos. Entonces no es solo el efecto propio del COVID, sino lo que produce el COVID en otras patologías, ¿no? Entonces, en este sentido, contamos con la presencia de Enrique Pérez de la Sota, que, bueno, no hace falta ni presentarlo, es uno de los pioneros en este país en asistencia ventricular, que nos va a contar qué ha pasado con estos dispositivos, con estos programas de implante de estos dispositivos durante la pandemia por el COVID-19. Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo al comité organizador su amable invitación por invitarme a tratar este tema tan de actualidad y tan candente. Buenas tardes, señores moderadores. Y como premisa previa, quisiera decir que aunque cuando hablamos de asistencias ventriculares todo el mundo tiene en la cabeza estos dispositivos, que son los implantables, los de larga duración, las asistencias ventriculares son más. De hecho, estos dispositivos de larga duración son predominantes en Estados Unidos y en toda Europa, menos en España, donde pues somos la irreductible aldea gala, y aquí el mayor número de dispositivos que implantamos anualmente son dispositivos de corta duración tipo ECMO, como el que aparece en la imagen, o Centrimag, bombas centrífugas o dispositivos de descarga ventricular como el Impella. Por eso, a la hora de considerar la repercusión de la pandemia en estos dispositivos, vamos a considerarlos por separado. Empezamos con las clásicamente entendidas como asistencias ventriculares, que ya llamo de larga duración para distinguirlas, y como decía, son las predominantes fuera de España. Estamos en 2020, todavía no hay registros, no hay datos, entonces no podemos dar datos reales de lo que ha ocurrido, solo tenemos pequeñas pinceladas y noticias sueltas. En lo que se refiere a los pacientes que ya llevan implantado un dispositivo de asistencia ventricular, lo que hay son comunicaciones aisladas de casos tanto en Europa como en Estados Unidos y generalmente pues provenientes de los grupos más potentes en cuanto a experiencia de números. Por ejemplo, una publicación del grupo de Hannover, del grupo de Milán, de Gino Verosa, y en Estados Unidos, pues la Universidad de Columbia en Nueva York o el grupo de Ohio. Hay otras comunicaciones anecdóticas e incluso pues algunas especialmente enrevesadas, como la de un paciente que tenía puesto el dispositivo de asistencia como terapia de destino, siendo HIV, y además se infectó por COVID. En vista de la repercusión que estaba teniendo la pandemia, pues distintos grupos, como este grupo de la Cleveland Clinic y en conjunción con unos griegos, o parte de la directiva del grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, han planteado una serie de recomendaciones y cuidados de los pacientes implantados, no tanto en cuanto a cuidado médico, sino, dado la situación de confinamiento y de la alta ocupación hospitalaria por pacientes COVID, tratar de crear algoritmos que diferenciaran qué pacientes debían ingresar necesariamente y qué pacientes podían ser asistidos desde casa por telemedicina en función de la presencia del virus o de si tenían una infección activa en sangre. Evidentemente, los que peor lo han pasado han sido los pacientes no implantados todavía, pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada y que eran candidatos a un dispositivo como puente generalmente a un trasplante. Estamos hablando del ámbito internacional, porque en todos esos pacientes los procedimientos selectivos, siguiendo las orientaciones que dieron los CDC, se retrasaron y fundamentalmente se cancelaron. Esto es lógico dentro de la
situación sanitaria que se vivía, pero evidentemente ha tenido implicaciones directas e indirectas y las tendrá a largo plazo. Es decir, no solo los pacientes que no han recibido su dispositivo han podido empeorar tanto hemodinámica como funcional o nutricionalmente, sino que además el privarles del dispositivo les ha hecho perder la oportunidad para mejorar resistencias vasculares pulmonares, función renal y mejorar en esos parámetros que les harían candidatos a trasplante. En lo que a nosotros nos concierne, pues el retraso en el implante de dispositivos o la disminución del número de trasplantes, pues ha tenido no solo, lógicamente, cambios en la lista de espera de trasplante, sino, como decía, otra serie de consecuencias en algunas minorías que se infraimplantan o cambios en la adjudicación de eventos clínicos para los estudios que estaban en marcha ya con estos dispositivos. Y en último caso, en último extremo, en el implante emergente, pues las guías de la ISHLT recomendaban que solo se implantaran los dispositivos en los casos más graves, en situaciones de Intermax 1 a 3, es decir, shock cardiogénico o dependencia de inotrópicos que obligara a la hospitalización y, a pesar de eso, empeoramiento del paciente, pero con dos prevenciones, una según la prevalencia local y otra considerando como posible contraindicación el hecho del implante en un paciente infectado, con lo cual, pues, lógicamente se ha resentido la cifra de implantes. En España, ya digo que no son los dispositivos más implantados, tampoco tenemos datos precisos, lógicamente, pero sí que puedo decir que al cabo del año, como mucho, se pueden implantar unos 40 dispositivos de estos en todas las indicaciones. Sí que tenemos una serie de hechos conocidos. El Real Decreto del 14 de marzo pues impuso lo que en la práctica ha sido un lockdown nacional, y eso ha supuesto que toda la cirugía preferente y electiva fuera cancelada. En el campo del trasplante y la asistencia supone que prácticamente todos los grupos españoles, a excepción de uno, quizá dos, suspendieron el trasplante electivo, y eso quiere decir que los pacientes que llevaban un dispositivo de asistencia ventricular en espera de trasplante han permanecido en la lista de espera de trasplante. Esto, que es lógico por la situación sanitaria, no solo es lógico, sino que era obligado por la alta ocupación que hubo de camas de UBI. Este es uno de nuestros 2 quirófanos. Los 2 quirófanos fueron convertidos en puestos UCI. De cada quirófano salieron 3 camas, por lo tanto nuestra cirugía tuvo que ser cancelada y tuvimos que trasladarnos a otra dependencia hospitalaria a operar, y a los pocos días de abrirse pues ya estaban llenas e incluso pues salimos en los papeles, ¿no? En este caso para bien. Por lo tanto, la cirugía normal, electiva, pues fue cancelada, y con ello los implantes de dispositivo. En los casos de emergencia, pues solo se ha indicado en esta época de pandemia en España en el shock cardiogénico, en todas sus variantes, el infarto, el soporte pretrasplante, la miocarditis, quizá alguna otra indicación marginal como recuperación de parada cardíaca, pero lo desconozco. Pero en estos casos el dispositivo empleado siempre ha sido así en España, y en esta pandemia ha sido exactamente igual, los dispositivos de corta duración, ECMOs, centrífugas o los dispositivos de descarga ventricular tipo Impella. Por lo tanto, y aunque como decía no tenemos datos, la inferencia que podemos hacer, y que es bastante real, es que el impacto de la pandemia ha sido mínima sobre el implante de dispositivos de asistencia ventricular de larga duración en España. Cuestión aparte es la ECMO. La ECMO, en las primeras semanas de pandemia, las publicaciones que nos venían de China, atención a pacientes con ECMO, con COVID, pues daban unos resultados bastante malos, aparte de que eran prácticamente casos aislados, series de 3-4 pacientes y con unas mortalidades muy altas. A esto se añade las dudas que había sobre la utilidad de la ECMO en estos pacientes, porque, como bien saben, los pacientes que fallecen por COVID tienen disminución en el recuento de linfocitos y un aumento en las concentraciones de interleuquina 6, que es precisamente lo mismo que ocurre en los pacientes con ECMO, en los cuales los que fallecen tienen una gran disminución en el número y función de determinadas poblaciones de linfocitos, y además una alta concentración de interleuquina 6, que además se correlaciona inversamente con la supervivencia. Por lo tanto, parecía que el ECMO podía ser más deletérea que beneficioso, y eso introdujo dudas al principio. Por el otro lado, por el lado bueno, por el lado del bien, tenemos 2 estudios
multicéntricos, aleatorizados, el estudio César, estudio francés de hace casi 10 años, y mucho más reciente, el estudio Eolia, que era multinacional de distintos servicios, que valoraban la eficacia de la ECMO en el síndrome del distrés respiratorio del adulto. Los dos demostraban claramente su eficacia, y en ese desbalance entre dudas por la utilidad de la ECMO y la necesidad de atender a enfermos cada vez más graves y cada vez en un número más creciente, pues lo que nos hizo fue decidirnos por el paciente y por el implante. La ELSO dio unas guías inicialmente sobre la atención a este tipo de pacientes, a SAIO posteriormente también, y fundamentalmente pues se basaban en los criterios que ya se habían recogido en el Eolia, tanto para la insuficiencia respiratoria hipoxémica como para la insuficiencia respiratoria hipercápnica, con criterios muy claros que indicaban implantar la ECMO a pesar de que el paciente fuera un paciente con COVID. En Europa, ¿qué ha ocurrido? Pues que la ELSO, el capítulo europeo de la ELSO, decidió iniciar un registro para obtener información sobre cómo se estaba utilizando y el resultado que estaba dando la ECMO, tanto en centros europeos como israelíes, y a base de crear una base de datos con demográficos, número de implantes, el tipo de implantes, venovenoso o venoarterial, la situación de la ECMO y del paciente hasta el final del paciente o del explante, y además una serie de datos adicionales prospectivos, decían que para análisis futuros, y están siendo más presentes que futuros, desgraciadamente, por esta segunda ola. Se inició la recogida de datos el 15 de marzo de 2020 y semanalmente, se envían los datos a través de la página web o directamente a los coordinadores, y ya mes y medio después de empezar se hizo una publicación online con 333 pacientes, y prácticamente a finales del mes de septiembre en 177 centros europeos se han recogido 1.556 casos. Son bastantes países europeos, como ven. El país que más aporta es Francia, debido fundamentalmente a la potencia que tiene el grupo de la Pitié en lo que ellos llaman el Gran París en cuanto al implante de ECMOs. En segundo lugar están el Reino Unido y Alemania, casi empatados. Y en cuarto lugar está España. Pero debo decir que hasta la primera quincena de junio prácticamente España era el segundo país europeo con diferencia en implantes, por detrás de Francia, que siempre fue en cabeza en todo momento. Bueno, aquí ven más o menos la tendencia de los implantes. Los dos primeros meses, los meses del gran agobio de la primera ola, implantes crecientes, y luego poquito a poco ha ido creciendo, lo que va paralelo también pues con la persistencia del ECMO. En esos dos primeros meses un alto número se mantuvo y luego poco a poco ha ido descendiendo. Más de la mitad de los pacientes han podido ser desconectados a lo largo del tiempo, lo cual no quiere decir que todos ellos hayan sobrevivido, porque como ven, pues la tendencia en la mortalidad a finales de septiembre es de 608 pacientes fallecidos, con agrupamiento en 3 zonas claramente. La gran ola, la estabilización, y da la sensación de que ahora puede volver a incrementarse todo. Los ECMOs han sido venovenosos fundamentalmente, siempre por encima del 90% en todas las semanas, y el venoarterial ha ocupado el 5%, y otras configuraciones de triple cánula o cambios de configuración desde uno a otro pues han estado alternando entre el 4 y el 5% en Europa. Y en España, ¿qué hemos hecho? Pues las cosas bastante parecidas y bastante bien a mi juicio, y por eso yo creo que es interesante poderles comentar todos estos datos. Mi sociedad científica, nuestra sociedad, la Sociedad Española de Cirugía Cardíaca, Cardiovascular y Endovascular, muy al principio elaboró una serie de documentos de posicionamiento para intentar orientar la actividad de la cirugía cardíaca en España en la época de la pandemia. Dio una serie de recomendaciones generales y luego dio también una serie de recomendaciones en ECMO, que es lo que les voy a comentar ahora. En cuanto a las recomendaciones generales, bueno, la línea era un poco la que he expresado también para Estados Unidos y el centro de Europa, es decir, los pacientes urgentes y emergentes de cirugía cardíaca no COVID siempre se iban a atender, los COVID también, evidentemente. Los pacientes preferentes entrarían en una lista en la que se haría unos criterios de temporalidad para retrasar, pero no cancelar su cirugía, y en aquellos pacientes que estaban en una lista de espera electiva y su situación clínica lo permitía, se les demoraba la cirugía,
que es tanto como decir que se cancelaba la cirugía hasta que la cuestión de la pandemia mejorara. Y en realidad sí fue pues hasta la primera quincena de mayo, en la que poco a poco todos los grupos fueron abriendo sus programas lenta y progresivamente. En cuanto a la ECMO, pues lo que establecía es que no de forma exclusiva, pero sí preferente, todos los grupos de cirugía cardíaca que implantaran ECMO debían orientarlo a la atención del paciente COVID. Establecía una serie de premisas y daba además pues una serie de criterios de inclusión, de exclusión y de contraindicaciones que, bueno, cifra arriba, cifra abajo, pues se parecían bastante a los criterios que se habían dado por parte de la ELSO según el estudio EOLIA. Y por último, entre las recomendaciones, indicaba que se debería incluir el paciente en el registro ECMO COVID que la propia sociedad había diseñado un poco en paralelo al registro europeo para conocer la actividad en España. Estas son las indicaciones y los criterios de exclusión e incluso las contraindicaciones, tanto para el soporte circulatorio, es decir, el ECMO venoarterial, como para el soporte respiratorio en el ECMO venovenoso, que ya digo, cifra arriba, cifra abajo, son bastante superponibles a los criterios de Abrams del estudio EOLIA. Como decía, el registro español se ha hecho en paralelo al europeo, es decir, que incluye todas las variables del registro de ELSO para poder ser exportable, pero además incluye unas 25 o 30 variables más por las características españolas y por intentar extraer más datos de lo recogido. El registro no está cerrado, el seguimiento es bastante incompleto a día de hoy porque nos encontramos en la segunda ola y esto tampoco es una exposición de los datos precisos del registro porque está pendiente de publicación. Pero sí que quiero darles unas pequeñas pinceladas en cuanto al impacto de la pandemia en el ECMO o el impacto del ECMO en la pandemia en España. Son unos 115 pacientes y, bueno, pues su situación preoperatoria lógicamente es la que es, no podía ser de otra manera, todos estaban intubados, casi todos habían sido pronados y la mitad habían llegado ya con traqueotomía al momento del implante. Las indicaciones, pues es el COVID, es decir, que el registro europeo distingue entre síndrome de distrés respiratorio del adulto y neumonía, pero en la situación de este tipo de pacientes es bastante difícil asignar a una categoría o a otra y pongamos la que pongamos, en realidad la suma de las dos pues da prácticamente un 90 y tantos %. El resto de indicaciones se refieren a combinación de problemas respiratorio y circulatorio o simplemente la miocarditis que a veces acompaña al COVID y disfunción cardíaca en pacientes COVID. Como ven, el impacto es pequeño. Básicamente el soporte ha sido respiratorio, como lo indica la modalidad de ECMO. De los 115, pues venovenosa en una grandísima mayoría, en 90 y pocos %, y de ellos, pues 3 de cada 4 en una configuración femoroyugular, aunque se han utilizado otras. Hubo venoarteriales y en 7 pacientes se pasó de una a otra o de otra a una en función de la evolución del propio paciente. No ha estado exento de complicaciones, como también suele ser habitual con la ECMO y mucho más en este tipo de pacientes, y básicamente por las complicaciones han sido pulmonares y muchas relacionadas con los problemas embólicos y de hemorragia en los pacientes COVID. La verdad es que a día de hoy se ha desconectado un 65% y aunque ya digo que el seguimiento es incompleto y esto no es una exposición detallada de los datos del registro, yo no soy su coordinador ni actúo aquí como portavoz del registro, simplemente estoy dando unas ideas, pues de los pacientes que han completado su seguimiento, casi el 30% se han ido a casa, 65% desconectados a día de hoy y al menos tenemos constancia de un 30% de pacientes que han podido irse de alta. Y quiero terminar agradeciendo a todos su atención, a los moderadores su labor en esta mesa y con esta foto de la primera ola después de un implante de ECMO que nosotros llamamos el amor en los tiempos del COVID, porque en aquella época esta era la única forma de tener contacto humano. Desgraciadamente se está volviendo a repetir, ya estamos implantando dispositivos en pacientes COVID, 2 en la última semana, pero al menos yo creo que la terapia es, si no la solución, al menos es una forma de intentar conseguir el resultado en estos pacientes. Muchas gracias.
Por último, dentro de mi moderación, les presento a la ponente número 4, que hablará sobre infecciones precoces en dispositivos de asistencia ventricular. ¿Está indicada la profilaxis antifúngica? Va a ser de partida por la doctora Reyes Iranzo Valero, que es especialista en anestesia y reanimación del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Pertenece al grupo de trasplante de corazón y pulmón y es coordinadora de la unidad de cuidados críticos postquirúrgicos. Colaboró con el grupo de shock cardiogénico del hospital. Una de sus últimas publicaciones está relacionada precisamente con complicaciones infecciosas precoces en el trasplante de pulmón. Su presentación versa sobre las infecciones precoces de los dispositivos de asistencia cardíaca, su incidencia, consecuencias y prevención perioperatoria. La importancia de un adecuado manejo del tratamiento de las infecciones en estos pacientes con asistencias y una segunda parte con la cuestión de la indicación o no de profilaxis antifúngica en dichos pacientes. Seguro que aprenderemos. Muchas gracias por su atención y después, a continuación, estarán dispuestas pues todas las preguntas que intentaremos comoderar con el doctor Arístides de Alarcón. Gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación a participar en este Congreso de Endocarditis. Yo soy la doctora Reyes Iranzo, pertenezco al Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Puerta de Hierro y me dedico fundamentalmente a mi actividad asistencial en la unidad de cuidados críticos postquirúrgicos. En nuestro hospital desde hace años, liderado por el Servicio de Cardiología y de Cirugía Cardíaca, hemos adquirido experiencia acumulada en el manejo de pacientes con portadores de asistencias mecánicas circulatorias. Sin más, vamos a dar paso a la presentación. Y bueno, el punto de partida para ofrecer la terapia a nuestros pacientes tiene su origen en el estudio REMACH, que se comprobó con una estadísticamente significativo mejora de supervivencia el proponer a nuestros pacientes en insuficiencia cardíaca avanzada una terapia con asistencia mecánica frente a la terapia médica habitual, mejorando la supervivencia al año del 68 al 76% y a los 2 años del 45 al 67%. Ha ido creciendo, como vemos en este gráfico, el número de centros que implantan asistencias mecánicas circulatorias y junto con ello el número de pacientes que reciben estas asistencias. La terapia con soporte mecánico nos va a ayudar tanto para las situaciones de shock cardiogénico agudo como en las terapias de insuficiencia cardíaca avanzada. Este incremento ha sido favorecido por los buenos resultados que se han obtenido, también por los avances tecnológicos, la mejora en la selección de los pacientes, el manejo clínico y ofreciéndolo por ello como un escalón terapéutico más en la terapia de nuestros pacientes. Las indicaciones para el implante de una asistencia cardíaca fundamentalmente son dos, como hemos comentado, de momento agudo, un shock cardiogénico, un paciente al que vamos a ofrecer una terapia de corta o media duración con el objetivo de mantener una adecuada perfusión de órganos y ganando tiempo también para decidir las opciones terapéuticas definitivas a los que puede optar nuestro paciente, ya sea recuperación, puente a la decisión, a otra terapia, a trasplante cardíaco o incluso puede ser una utilidad terapéutica y deberemos retirar la asistencia con el consecuente fallecimiento del paciente. También la otra indicación sería pacientes con insuficiencia cardíaca crónica avanzada que han agotado las terapias médicas habituales y se ofrece una terapia de asistencia de larga duración. Es una intervención que se puede realizar programada y también buscando objetivos funcionales de mejora para nuestro paciente en terapia de destino o incluso conseguir unos objetivos hemodinámicos que ofrezcan al paciente la posibilidad de ser candidato a un trasplante cardíaco. Y bueno, a pesar de los muy buenos resultados que tenemos con el manejo de las asistencias, no podemos olvidar que su uso también asocia importantes complicaciones y efectos asociados a su terapia.
De modo que vemos que hasta el 37% de los pacientes van a tener algún evento infeccioso durante la terapia con un dispositivo de asistencia cardíaca. En el año 2011, la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón clasificó las infecciones asociadas a estos pacientes, de modo que podemos unificar criterios a la hora de hablar de las infecciones asociadas a estos pacientes en 3 grupos: las infecciones específicas del dispositivo de asistencia ventricular, que son de los componentes del dispositivo; infecciones relacionadas con el dispositivo de asistencia ventricular, que pueden ocurrir también en otros pacientes, como son las bacteriemias, mediastinitis, endocarditis; o infecciones no relacionadas con el dispositivo de asistencia ventricular, que son infecciones respiratorias del tracto urinario o digestivas. Las infecciones precoces van a aparecer fundamentalmente en los 3 primeros meses tras el implante y van a estar fundamentalmente relacionadas con los cuidados posoperatorios. Como vemos aquí, van a ser no relacionadas con el dispositivo y fundamentalmente son neumonías, bacteriemias relacionadas con catéteres, infección de tracto urinario o a nivel gastrointestinal. Perdón, que me lío con... Exacto. La sepsis aparece fundamentalmente, como vemos en este gráfico, en el primer mes y vemos que la posibilidad o la incidencia de la infección persiste durante el tiempo que el paciente lleva el dispositivo de asistencia ventricular. Las bacteriemias van a tener importante repercusión en estos pacientes y, como vemos en este gráfico, los pacientes con bacteriemia tuvieron una peor supervivencia frente a los que no tuvieron bacteriemia portando una asistencia ventricular. Y el foco de origen fundamentalmente son los catéteres venosos centrales. Así pues, la repercusión de las infecciones precoces en nuestros pacientes asocia una elevada mortalidad. Pero no solamente eso, sino que también asocia estancias prolongadas en la UCI, ventilaciones mecánicas prolongadas, prolonga la duración de la asistencia. Asimismo, en las asistencias de larga duración, como son los HARMIT o los hardware, asocian incremento de trombosis, de sangrado, de accidentes cerebrovasculares, prolonga también estancias, requieren aumento en el número de ingresos hospitalarios. Incluso puede retrasar o impedir la posibilidad de un trasplante cardíaco en estos pacientes. Así pues, la infección se posiciona como la 4ª causa de mortalidad en el primer año en estos pacientes, siendo responsable de hasta el 8,8% de la mortalidad de los pacientes con portadores de asistencias cardíacas mecánicas. Por lo previo, tras tomar la decisión de ofrecer a un paciente el implante de un dispositivo de asistencia ventricular, fundamentalmente en los dispositivos de asistencia de larga duración, que podemos hacer una programación del implante, sí que sería bueno actuar sobre los factores de riesgo que asocian más infección, con la idea de mejorarlos y disminuir así la incidencia de infecciones. Esto sería el caso de mejorar la nutrición del paciente, evitar que exista en el momento del implante una infección activa, tratarla previamente, controlar las glucemias, hacer una adecuada higiene dental, retirar los catéteres que lleven más de 36 horas antes del implante, incluso hacer o realizar un screening del Staph aureus Metier. Y bueno, la prevención de las infecciones en el postoperatorio inmediato están muy estudiadas y han mejorado con el manejo y la experiencia de nuestros pacientes y debemos fundamentarlas en 3 momentos importantes. En el periodo preoperatorio, además de las medidas de higiene y de asepsia, va a ser fundamental la profilaxis antibiótica para prevenir la infección de la herida quirúrgica, disminuyendo la carga bacteriana. Importante la elección del antibiótico, el momento de administración 1 hora antes de la incisión, repetir dosis si existen abundantes pérdidas sanguíneas o si se prolonga la intervención quirúrgica y valorar la duración de la profilaxis. A nivel intraoperatorio se ha demostrado de modo importante que disminuye la incidencia de infecciones la técnica de doble tunelización para la extracción del driveline en el caso de las asistencias de larga duración. Y en el periodo posoperatorio nosotros tenemos más papel para realizar en nuestras unidades de cuidados críticos. Van a ir dirigidos a extubación precoz, una movilización temprana, retirada precoz de vías y drenajes innecesarios, así como la fijación
del dry line. En cuanto a la profilaxis antibiótica, no existe un claro consenso entre los diferentes grupos que implantan dispositivos y sí que hay varios estudios en los que se ha demostrado que no hay una reducción de las infecciones realizando monoterapia frente a la politerapia. La duración de la profilaxis, tampoco hay un consenso claro. Hay grupos que mantienen la profilaxis antibiótica mientras persisten los drenajes. Hay otros grupos que lo mantienen si se mantiene el esternón abierto, pero las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Corazón y Pulmón, sobre todo, recomiendan la utilización de cefazolina con o sin vancomicina durante un periodo de 24 o 48 horas. ¿Estaría justificada la profilaxis frente a los gram negativos? Pues esto debe ser una indicación que se debe de individualizar dependiendo del tipo de paciente. Si es un paciente que tiene ingresos hospitalarios previos, que ha tenido alguna infección reciente, tiene factores de riesgo como diabetes, insuficiencia renal, o es un paciente en una situación de shock cardiogénico que ha tenido una situación de bajo gasto intraoperatoria o perioperatoria hasta que se decide el implante de la asistencia, quizá pueda haber una posibilidad de traslocación bacteriana y quizá se podría valorar el realizar profilaxis frente a los gram negativos. Los microorganismos que se encuentran frecuentemente o que se aíslan en pacientes con asistencia en sus infecciones son sobre todo bacterianos, hasta en un 60%. Y fundamentalmente es frecuente el Staphylococcus aureus. Dentro de los gram negativos, la Pseudomonas aeruginosa llega a ser hasta un 31% de los aislamientos. La infección por cándida vemos que es mucho menos frecuente que la infección bacteriana. Con los nuevos dispositivos están disminuyendo la incidencia de las infecciones. Y bueno, nuestros pacientes, aunque queremos extubaciones precoces, retirar dispositivos invasivos de modo precoz o una movilización precoz, a veces la evolución del paciente, la situación clínica, la situación quirúrgica, hemodinámica, la necesidad de apoyar al ventrículo derecho, a veces con vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico, las transfusiones o requerimientos a veces de revisiones en quirúrgicas, de nuevo en quirófano por sangrado, prolongan la ventilación, la sedación, prolongan la situación o todos los factores que van a desencadenar o van a favorecer la infección nosocomial en nuestros pacientes. Con lo cual, muchas veces nuestros objetivos no se pueden cumplir porque debemos adaptarnos a la situación clínica del paciente. En cuanto a las infecciones que aparecen en nuestros pacientes, el manejo que vamos a realizar va a ser similar al que realizamos con cualquier otro paciente. Va a ser una valoración clínica, marcadores analíticos de infección. No olvidar que con estos pacientes debemos de sacar también cultivos de todos los posibles focos de infección. No olvidarnos el dry line de salida, que este es un caso que tuvimos en nuestro centro, que hubo un problema de decúbito en la salida del dry line y provocó una peritonitis y se tuvo que solucionar quirúrgicamente y aislamos un Enterococcus faecium a este nivel. No olvidar que se deben realizar pruebas de imagen con la idea, sobre todo, de determinar si la infección de nuestro paciente es una infección no relacionada con el dispositivo o sí relacionada con el dispositivo, de modo que esto nos oriente a realizar una guía del tratamiento antibiótico más dirigida al tipo de infección que tenemos en el paciente. Fundamentalmente, las infecciones precoces, como hemos comentado, van a ser del tipo no asociadas al dispositivo, neumonías, infecciones abdominales o urinarias. La antibioterapia empírica, pues sobre todo debe cubrir fundamentalmente los dos gérmenes que más incidencia o aislamientos encontramos en los pacientes portadores de dispositivos de asistencia ventricular, como son el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Existe un consenso ofrecido por la Sociedad Internacional de Corazón y Pulmón con el tipo de antibiótico, la duración del antibiótico, de la penetración en el biofilm, las dosis elevadas, tratamientos prolongados, unas recomendaciones con unas tablas muy específicas que se pueden consultar si es necesario. En cuanto a las consideraciones farmacocinéticas con el tratamiento antibiótico empírico, debemos de tener en cuenta que se va a producir una interacción entre el paciente, el dispositivo implantado y debemos de tener en cuenta también las características del antibiótico que queremos administrar.
se produce una serie de eventos a nivel del paciente, como una respuesta inflamatoria sistémica, una activación de la coagulación, una activación del complemento al estar en contacto con el nuevo dispositivo, que puede ser un dispositivo que tenga o no unas cánulas muy prolongadas, que incluso pueda tener una membrana de oxigenación, y las características del antibiótico. Eso genera en unas situaciones en las que nos encontramos secuestro de fármacos, aumento del volumen de distribución, que van a ser importantes a tener en cuenta, porque esto va a conllevar o puede llevar a provocar que exista una concentración plasmática del antibiótico por debajo de lo que necesitamos. Entonces, debemos de tenerlo en cuenta para administrar dosis altas, elevadas o dosis de carga. Por otro lado, tener en cuenta también a largo plazo que si se produce una disfunción renal o alteración de flujo hepático, podemos crear a largo plazo tener toxicidad con los antibióticos. Os voy a presentar un caso que tuvimos en nuestro centro por descansar un poquito de tanta teoría. Y, bueno, es un varón de 55 años que se realiza un implante programado de una asistencia ventricular tipo HARMY 3 como objetivo de terapia destino. Como condicionantes, este paciente tenía un ventrículo derecho deteriorado y hubo que tratarlo con mucha droga vasoactiva, vasodilatador pulmonar inhalado, como prostaglandinas y además el óxido nítrico. Eso provocó que necesitase una ventilación prolongada y aunque se extubó, necesitó medidas no invasivas de oxigenación y ventilación. Hizo una insuficiencia renal prerrenal y esto condicionó a nuestro paciente a desarrollar una neumonía asociada a ventilación mecánica que se aisló posteriormente a través de tomas de broncoscopio, un broncoaspirado con una Serratia marcensis, que se trató de modo exitoso con cotrimoxazol. Se consiguió retirar la ventilación mecánica a nuestro paciente y se fue de alta a los 34 días. En nuestro paciente, la neumonía asociada a esa ventilación mecánica que fue necesaria para apoyar al ventrículo derecho le ocasionó una neumonía y prolongó la estancia en nuestra unidad. Pero finalmente la infección se resolvió y el paciente fue dado de alta con éxito. La otra parte de la charla se centra sobre todo en que si está indicada la profilaxis antifúngica en estos pacientes, pues sobre todo debemos de considerar la magnitud de la infección fúngica en los pacientes con asistencia, que vemos que tiene una incidencia muy baja, entre un 4,3 a 10%, que el tiempo medio en el que aparece desde el implante son 25 días y que generalmente son infecciones no relacionadas con el dispositivo de asistencia ventricular. Los aislamientos generalmente de infección fúngica que tenemos son fundamentalmente del género de Cándida. Un 70% es Cándida albicans, pero a lo largo del tiempo se están aislando también otro tipo de Cándidas como Cándida glabrata, Krusei o Parasilopsis. La mayoría de las infecciones provocadas por Cándida van a ser candidemias. Las candidemias, como vemos en este gráfico, condicionan una mortalidad más elevada que las bacteriemias. Como vemos aquí, las fungemias tienen una mortalidad mucho más baja, o sea, una supervivencia más baja, y una elevada mortalidad, debido a que el tratamiento de estas infecciones es más difícil de erradicar por la adherencia que tienen los hongos a los dispositivos invasivos o biofilms. Es importante para valorar la necesidad de profilaxis antifúngica los factores de riesgos relacionados con la infección fúngica, que son todos estos y fundamentalmente en varios trabajos y varias series se repite con insistencia la nutrición parenteral como factor de riesgo más importante para la infección fúngica. Así pues, pros y contras contra la profilaxis antifúngica. Pues los hay. La Sociedad Internacional de Corazón y Pulmón de Trasplante nos recomienda de modo rutinario, pero es verdad que la mayoría de los centros, hasta en un 50%, siguen utilizando profilaxis antifúngica y el 80% de los centros utilizan fluconazol. A favor de realizarla, pues porque son infecciones con elevada mortalidad, con un diagnóstico tardío y que se asocian al biofilm, que es difícil de erradicar. En contra, el utilizar fármacos que generan mayor toxicidad, sobre todo si utilizáramos anfotericina, otros fármacos, fluconazol puede provocar toxicidad hepática, generamos aparición de resistencias del género Cándida al fluconazol y además empiezan a aparecer cada vez más nuevas especies de Cándida diferentes a la albicans. Así que
Yo creo que no se podría recomendar una profilaxis antifúngica de modo generalizado, sí que deberíamos de considerarla de modo individual, valorando los factores de riesgo, la flora local que tenemos en nuestras unidades respecto al tipo de resistencias que manejamos en nuestra unidad. Y sí que es fundamental estar muy, muy pendientes de los factores de riesgo que van a asociar estos pacientes si tienen mala evolución en el sentido de que necesiten parenteral, ventilación mecánica prolongada, dispositivos invasivos, para hacer un diagnóstico precoz e iniciar un tratamiento empírico precoz y sobre todo que tenga actividad sobre el biofilm. Para terminar, unas diapositivas que reflejan la experiencia que tenemos nosotros. He presentado 20 pacientes, un registro que tuvimos de hace 2 años con el implante de 20 dispositivos. Disculpas porque ha habido problema al traspasar la presentación al modo de grabación y se han perdido algunos datos. Pero bueno, las causas que provocaron el implante de la asistencia a nuestros pacientes fue un shock cardiogénico de diferentes orígenes, cardiopatía isquémica, cardiopatía dilatada o shock postcardiotomía quirúrgica. La mayoría de las asistencias fueron asistencias, el 50% prácticamente asistencias biventriculares, asistencias tipo ECMO, asistencias de larga duración o biventriculares. Los tipos de infecciones que tuvimos fundamentalmente, error también en la transposición de la información, les pido disculpas, más del 90% fueron bacteriemias y el resto fueron infecciones de tipo respiratorio. Los aislamientos que tuvimos en nuestra unidad fundamentalmente fueron los que veis en este cuadro. De modo más precoz aparecieron antes infecciones por gram positivos y en los pacientes que tuvieron unas estancias más prolongadas empezaron a aparecer aislamientos de bacterias gram negativos, más asociadas, por supuesto, a las infecciones nosocomiales. Los factores de riesgo que se vieron en los pacientes del grupo que tuvo infecciones fueron fundamentalmente una ventilación mecánica más prolongada, reintervenciones, transfusiones, mayor gravedad y más necesidad de drogas vasoactivas, insuficiencia renal y, por supuesto, la nutrición parenteral. En cuanto a los resultados en nuestra pequeña casuística de 20 pacientes, fueron bastante favorables. Hubo en los pacientes con infección, de esos 20 pacientes tuvimos 10 pacientes y únicamente fallecieron 2 pacientes. 6 pacientes llegaron y fueron candidatos, optaron a obtener un trasplante cardíaco, otros 2 pacientes se recuperaron. Así que el manejo de las infecciones en nuestra unidad en esta pequeña serie fue bastante favorable. Y bueno, para terminar, yo creo que es importante remarcar unos mensajes para marcar y centrar un poquito pues, la importancia de las infecciones en estos dispositivos y saber pues, que las infecciones precoces posoperatorias en estos pacientes presentan complicaciones y una elevada mortalidad. Son fundamentales las medidas de higiene y asepsias perioperatorias. Es mandatorio evaluar la necesidad de dispositivos invasivos y la situación infecciosa de los pacientes a diario. Optimizar las dosis de antibióticos conociendo los cambios farmacocinéticos que se producen. No existe indicación para realizar una profilaxis antifúngica universal, si bien debería individualizarse valorando los factores de riesgo asociado y o la epidemiología local. Y, por supuesto, y lo más importante es que el manejo de estos pacientes debe ser guiado por un equipo multidisciplinar con sesiones conjuntas, hacer valoración tanto de las indicaciones como de la situación clínica diaria y de las infecciones. Y nada más por mi parte. Muchas gracias y espero, si tienen dudas o cuestiones, podérselas resolver en la discusión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Reyes, por su excelente comunicación y damos por finalizada esta parte. Ahora pasaremos con el doctor Arístides Alarcón a moderar la parte de las preguntas y respuestas. Esperemos que se animen todos a hacer preguntas. Y si no, nosotros también tendremos alguna para poder hacerle a los 4 ponentes, evidentemente. Y bien, finalmente, una vez finalizada esta parte, cerrará la mesa redonda el doctor Arístides Alarcón.
Gracias por mi parte, por su presencia, tanto a todos los que han presenciado la mesa, como a los ponentes, en especial por su esfuerzo y por sus excelentes comunicaciones. Gracias a todos. Muchas gracias a la doctora Reyes Iranzo por su magnífica presentación, y en mi nombre y en el de la doctora Asunción Moreno, que ha comoderado conmigo, pues nos despedimos y esperamos que les haya gustado, y con mucho gusto contestaremos a las preguntas que hayan surgido durante este evento. Gracias.